Gracias, George, por ese toque de humor esta mañana que siempre nos cae muy bien y estamos muy orgullosos de poder contar esta historia tan maravillosa. Nuestra siguiente expositora, Adis Urieta, es periodista y diplomática panameña especializada en conflicto armado y seguridad. Ha cubierto temas de crimen organizado y narcotráfico en América Latina y Medio Oriente, recibiendo premios por su trabajo en Darién y Colombia. Durante 14 años ocupó diferentes cargos diplomáticos en Israel, incluyendo el de embajadora con responsabilidades en Jordania y los territorios palestinos. Muy buenos días. Gracias, Mosaico, por esta invitación y a ustedes por venir. Y miren, este incidente coincide con mi tema, estos sustos. Así que les cuento brevemente de dónde vine. Yo vengo de Veraguas. A mí me gustaba leer y mi madre no me podía comprar libros. Entonces ella fabricaba con los periódicos, lo recortaba así, me recortaba noticias y con un hilo, que sirve para amarrar tamales o los bejucos de los frijoles, ella me hacía esto, y yo me iba a este manantial que está en la finca de nosotros y leía noticias. Y ustedes se preguntarán, ¿qué noticias leía Adis ahí en ese manantial? Pues eran relacionadas con la guerra del Líbano, porque era a finales de los 70 y 80. Así que por eso quise ser periodista y me vine de Veraguas a Panamá a estudiar periodismo. Entré a la Universidad de Panamá, como no teníamos recursos, busqué cómo solucionar dentro de la universidad y comencé como redactora en el periódico de la universidad. Eso me eximía del pago de la matrícula, que para mí era un montón de dinero, y también me daban los boletos de la comida. Y el cuarto, pues mi hermano me consiguió en la casa de una señora en Betania que se llamaba Nanda Berrío un cuarto. Yo le limpiaba la casa y le cuidaba el perro que se llamaba Piti. Todo me estaba yendo bien, pese a que era la crisis económica y la crisis política de finales de los 80. Todo cambió cuando Estados Unidos invadió. A la señora Nanda la atropelló una tanqueta en la tumba muerto y la dejó tendida en la calle, y yo me quedé cuidando el cuerpo hasta que viniera el hijo con un auto del Santo Tomás, porque teníamos miedo que los soldados se la metieran en una bolsa negra y la desaparecieran. Mi vida cambió por completo y necesitaba conseguir trabajo rápido. A Piti lo dieron en adopción, la casa la vendieron, y fui al periódico La Prensa. Estaba Erasto Reyes, un periodista allí que yo conocía, y le conté mi situación y él me dijo, mira, Adis, escribe un artículo de colaboración para que vean el periódico y otra gente cómo tú escribes. Yo dije, ok, este es mi momento. Y agarré una chivita en la 5 de mayo y me fui a la base de Clayton una noche con las mujeres que iban a bailar con los soldados norteamericanos. Y me hice una crónica de ese viaje en la chivita hasta la base de Clayton y la noche que pasé con los soldados en las discotecas. Salió esa noticia como colaboración y me contrataron ese mismo día 2 agencias de noticias. Una de Italia para que escribiera economía y una de México para escribir sobre política en Panamá, y esa de México me mandó a Guatemala a cubrir la guerra de Guatemala. Después de la crónica esta porque fue lo único que escribí en el periódico La Prensa. Después, más nunca escribí hasta ahora un artículo que viene de Israel. Y después me fui a Guatemala a cubrir la guerra civil en Guatemala y estuve allá unos años, escribí sobre fosas comunes, masacres, desaparecidos, viudas, huérfanos, el golpe de Estado de Jorge Serrano Elías, que se refugió, después se exilió acá en Panamá. También escribí de integración, economía y turismo, porque Guatemala es un país muy bonito. Al terminar el proceso de paz me vine para acá. Y comencé a buscar trabajo, fui a varios sitios, finalmente llegué a Canal 13 y vi que en Darién había una situación de violencia. Yo dije, yo sé de esto. Y me ofrecí a cubrir la violencia en Darién. La guerra de Colombia había atravesado la frontera de Panamá y afectaba a las poblaciones darienitas. Así que yo estuve con el Frente 57 de la guerrilla de Colombia, la FARC, que estaba en el Darién, operaba en el Darién. También estuve con familiares de gente secuestrada en Darién, desplazados, refugiados, y crucé a Colombia
con el camarógrafo Concepción Arroyo, y estuvimos con la comandancia guerrillera de la FARC en la Amazonía, cerca de Ecuador. También estuve con los Escuadrones de la Muerte, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, todo en la frontera de Panamá con Colombia, y todos estos grupos operaban en Darién. Gracias a estos reportajes de otros periodistas, más la denuncia de Monseñor Emiliani, se ayudó a que los gobiernos fortalecieran la seguridad en Darién y se creara el Senafront. Después, muchas gracias. Después leí, no me despego de esto, que había la segunda intifada, y ustedes recuerdan que yo en Veraguas leía del conflicto y dije, Addis, es buen momento para ir a Oriente Medio. Tomé un curso de periodismo que daba la Agencia de Cooperación Israelí para Periodistas sobre el conflicto durante la segunda intifada, y este atentado ocurrió, esta es una recreación de Copilot, pero este atentado ocurrió en Tel Aviv, y tomé un curso de hebreo. Estando en Israel, el gobierno del presidente Martín Torrijos me nombra vicecónsul en la embajada, y comienzo a trabajar en la embajada como asistente del cónsul, atendiendo a los panameños en Israel. Yo veía que el embajador escribía los informes, y yo le dije, embajador, ¿sabe qué? Yo hablo rapidito, míreme cómo hablo de rápido, pero yo también escribo rápido, y yo necesito escribir. Y escribíamos juntos los informes políticos. También escuchaba panameños que llamaban a la embajada, pero no llegaban hasta la oficina Tel Aviv. Y entendí que eran panameños que estaban del otro lado. Israel había construido a raíz de la intifada un muro y una cerca para evitar que los suicidas vinieran hasta Israel a hacer atentados. De esta manera se controló la situación, pero hubo panameños que quedaban del otro lado. Así que se me dio permiso para ir a Ramala y atender a nivel consular a los panameños, y también me desplazaba por Cisjordania a un pueblo en un valle muy bonito que era de los árabes panameños, y hacía atención consular allá. Estando allá, vi que Naciones Unidas daba un curso para entender la política palestina, pedí permiso y me apunté. Eso fue a finales del 2005, y a comienzos del 2006 me permitió ser observadora de las elecciones palestinas, las únicas que hubo en todo este tiempo, en el 2006. Allí ganó el grupo radical islámico Hamas las elecciones. Estuve allí como observadora. Ese mismo año, en el 2006, Hezbollah atacó el norte de Israel y secuestró a 3 soldados israelíes. ¿Qué tiene eso que ver con Panamá? Un momentito. Comienzan a atacar, se llevan a 3 soldados y lanzan misiles. En esa semana estaba la entonces primera dama Vivian Torrijos, que está aquí y vivió con nosotros esa situación. Hey, my English not so. La agenda que tenía en Israel, sale de Israel, y el embajador que había pedido vacaciones antes también sale, y me quedo a cargo de la embajada. Hezbollah comenzó a arreciar sus ataques contra Israel, y entonces Israel manda sus aviones de guerra al Líbano, entra gente por tierra, fuerzas de a pie, y hace un cerco marítimo a la costa mediterránea del Líbano, y quedan atrapados allí 11 barcos panameños con sus tripulaciones. Y el gobierno me pide de emergencia sacar los barcos y sacar la tripulación. Trabajamos estrechamente con el Consejo de Guerra israelí, sacamos 10 barcos, uno no pudo salir porque había una seria sospecha sobre ese barco. El embajador se jubila en el 2008. Entonces el gobierno de Martín Torrijos me nombra embajadora, y había llegado a la presidencia de Israel Shimon Peres como presidente, y recordarán, era Premio Nobel de la Paz. Fue muy emocionante esa ceremonia. En el 2009 termina el gobierno del presidente Torrijos, también termino yo en la embajada, y regreso nuevamente en el 2014. El presidente Varela me llama, me ofrece el puesto de embajadora y me pide varias cosas que atender. Una, desarticular las funciones del software Pegasus, un equipo que se había comprado en Israel, que estaba espiando y no estaba en manos de las autoridades panameñas. Había que hacer una gestión con el gobierno de Israel y con la empresa.
Entre varios puntos del gobierno lo hicimos, se desarticuló el equipo. No hay democracia que pueda sobrevivir a un arma tan potente de espionaje. También pidió seguir las buenas relaciones con Israel para firmar el Tratado de Libre Comercio, también se consiguió, y pidió más acuerdos de cooperación. Hubo varios, pero resalto uno: la llegada de los médicos panameños a Israel. Hospitales de Israel abrieron las puertas a médicos panameños para que hicieran sus especialidades allá, no solo en Tel Aviv, a lo largo de Israel. Y esto gracias a un amigo de Panamá, el doctor Shimshon Herman, quien era el director para el Departamento de América Latina de la Asociación Médica de Israel. Llegaron grupos de médicos panameños a Israel para hacer sus especialidades. En el 2018 pasa un suceso en Cisjordania que tiene que ver con Panamá. El Mujabarat, la policía secreta palestina, arresta a una de las panameñas que yo atendía del otro lado, la acusa de ser militante de Hamás, pero al mismo tiempo espía de Israel. Recababa información en los territorios y se las mandaba a Israel, una especie de doble agente. Se la llevan a una mazmorra en el desierto en Jericó. Ella cuenta que la torturan. Yo la visité en la cárcel, estaba golpeada. Ella inicia una huelga de hambre y en 2 semanas esta mujer quedó hecha un esqueleto. Ante su situación pensé, ¿cómo la ayudo? Porque ella está decidida a morir en esa huelga de hambre. Hablo con los panameños que yo conocía en la atención consular, que estaban militando en el partido Fatah, les cuento la situación de la muchacha y ellos hablan desde el partido Fatah con el presidente Abu Mazen, con el fiscal, luego el padre habla con el fiscal y ella levanta la huelga de hambre. Colapsó, pero se recuperó tras largos meses en el hospital. El corazón le falló. Ella después fue sometida a un juicio, quedó en país por cárcel, todavía está allá y está esperando fallo. Termina el gobierno del presidente Varela y se me pide permanecer en la embajada con el gobierno de Cortizo. Inicia la epidemia del coronavirus y justamente porque teníamos a los médicos panameños en Israel y habíamos creado esta relación muy bonita en el tema salud, médicos del Hospital Hadassah estuvieron conversando con médicos de la Caja del Seguro Social para contarles cómo se estaba atendiendo el coronavirus en Israel. En esa primera etapa no había vacunas, así que todo era improvisación, pero como Israel iba más adelantado, entonces se compartían información. En el posterior al coronavirus, sucede un evento terrible en Cisjordania, que no tiene que ver con Panamá, pero de pronto nos involucra. Unos extremistas de Hamás o de la Yihad Islámica asesinan a 3 israelíes en una gasolinera. Después del sepelio de esos muchachos, gente indignada por la muerte de los 3 israelíes baja a un valle y quema casas, quema carros, quema fincas. Resulta que ese era el pueblo que yo atendía de los panameños en Cisjordania. Estuve allí, no anda el... Head & Shoulders de uso diario. Prueba la versión ideal. Esto es un video, pero no corre. ¿Ah, sí corrió? Bueno, atiendo ese caso. Esto es en el 2023. Tú piensas, bueno, es lo más grave que voy a atender. No. El 7 de octubre, Hamás nuevamente ataca el sur de Israel, rompe, habiendo roto el muro de separación, la cerca, masacra en esa mañana, un Shabbat, 1.200 personas. Cualquier imagen que ustedes vean no se compara a lo que pasó ese día. Secuestra a más de 500 personas y lanza misiles y misiles contra Israel. ¿Qué hace un diplomático en semejantes circunstancias, piensan ustedes? Pero yo me había preparado porque había leído de niña sobre los conflictos. Y yo tenía una lista conmigo de todos los panameños y sabía a quién llamar. Al último panameño que hubiera llegado a Israel y que no tenía experiencia de guerra. ¿Y quién era? Cuti Mosquera, el portero de la selección de fútbol de Panamá, que estaba militando en el Maccabi Tel Aviv. Y le dije, Cuti, levántate,
eso que estás escuchando no son alarmas de incendio. Tel Aviv está bajo bombardeo, vístete, agarra el teléfono, el cargador, una botella de agua y corre por el pasillo y vas a ver gente corriendo a alguna parte, van a un búnker. Él me hizo caso. Le dije, después llama a tu club de fútbol y dile que te saquen de Israel. En el chat de panameños que habíamos creado, porque tenía miedo de no tener suficiente cantidad de personal para atender a los panameños. Teníamos 100 cabezas de familias en el chat y comencé a mandar mensajes de alerta a todo el mundo. El que no se despertaba lo llamaba. Los panameños también me ayudaban a llamar. Una panameña avisa y manda fotos que en el kibutz donde ella vive han entrado terroristas y están matando gente. Y ella se refugia y se desaparece 2 días y aparece después. Yo llamo a la canciller Yanaina, le cuento la situación y ella me dice, voy a hablar con el presidente Cortizo. Coordinamos ese mismo fin de semana para ver cómo teníamos vuelos de evacuación. Había en ese momento muchos turistas cristianos que habían ido a Israel y estaban en Jerusalén. Y yo les dije, no esperen vuelos de evacuación porque la cantidad de misiles que está cayendo es tanta que hasta que llegue un avión va a ser difícil. Agarren un carro, un taxi, un bus, un chofer y váyanse por tierra, que era cerca a la frontera con Jordania, y crucen para Jordania. Yo me conocía bien el camino porque anteriormente, antes de que hubiera embajada, atendí también consular en Jordania. Ellos salen. Gracias a la comunidad griega panameña, a diplomáticos griegos, conseguimos el primer vuelo de evacuación que nos lo dio el ejército de Grecia. El ejército de Grecia llegó a Tel Aviv y allí pudimos montar a mujeres embarazadas, niños, gente enferma, gente mayor y también a estudiantes para que ayudaran también a los enfermos. A otros los orientamos a que salieran por vía marítima. Salió un vuelo, esa semana hubo otro, hasta 3 vuelos, sacamos más de 350 personas, panameños, y también le dimos la oportunidad a centroamericanos a que montaran en los aviones de Panamá para que pudieran salir. ¿Cuándo creíamos? Y a los médicos panameños les ofrecimos salir. Y estos médicos, había más de una docena, dijeron no, en ese avión no nos montamos. Israel nos abrió las puertas de sus hospitales cuando nadie nos las abrió. Y nosotros, ahora que esos hospitales necesitan de nuestra ayuda, no nos vamos a ir. Y se quedaron. Los horrores de la guerra que ellos han contado, los casos, no hay cómo describirlos. Muchos necesitaron después atención psicológica. Pero ahí están, ninguno ha vuelto. Hicimos estos vuelos de evacuación y cuando nosotros creíamos que el asunto era con Hamás, otra vez Hezbollah dice presente desde el norte y comienza a atacar Israel. Ataca desde Líbano y desde Siria. Israel está atacado por Hamás y está atacado por Líbano y Siria. La guerra en Gaza yo no estuve, es otro incidente. Otro suceso de la guerra, pero no puedo dar testimonio de ello, no he estado allá. Hezbollah ataca, Israel responde a los ataques de Hezbollah y en Siria mata a miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, que financia Hezbollah. Entonces, el régimen del ayatolá dice, me voy a vengar. El día que Irán atacó, nosotros agarramos un descanso y dijimos, hasta el fin atacó, porque la guerra psicológica que había hecho desde el día que murieron los miembros de la Guardia Revolucionaria hasta el ataque fue intenso. El mismo ataque fue de verdad como una liberación. Ese día la agencia iraní avisaba de lanzamiento de drones, cientos de drones que venían contra Israel. Además los filmaban y tú veías que venían los drones y después venían misiles de gran poder. Entonces nosotros activamos las redes sociales, en el chat comenzamos a avisar que venía el ataque, la Cancillería israelí avisa que viene el ataque, llamamos a familiares para que nos ayuden a contactar a sus parientes para que todo el mundo sabe que viene un ataque y teníamos que estar en el refugio. Llamé también a los panameños de la OES y Jordania para saber si estaban pendientes de las noticias. Todos estábamos comunicados. En ese momento llamo también a nuestros diplomáticos que están en Jordania y les aviso que viene el ataque.
me llama la canciller Yanaina para saber de la situación, le hago un reporte rápido porque todo esto corría muy rápido. Y en ese momento, cuando estoy hablando con ella, comienzan a sonar las sirenas sobre Jerusalén. Corremos al refugio hablando con ella por teléfono y la tronadera, señores, todo se sacudía. Todo, las paredes de un búnker son fuertes y se sacudían. El cielo de Jerusalén era una llovedera de misiles. Esto no es nada de lo que se vivía en este momento. Estuvimos todos comunicados, fueron muchas horas sin dormir. Israel contestó al ataque. Y después Irán dijo, ataco nuevamente. Y hubo un segundo ataque. Repetimos el mismo protocolo, embajada, comunidad panameña, todos comunicados, todos sabiendo que teníamos que buscar refugio, no nos teníamos que correr ningún riesgo, nadie tenía que hacerse el héroe. Hacíamos muchas charlas diciendo, no corran a la calle, sigan las instrucciones de seguridad, y pasó este segundo ataque también. Lo llevamos juntos, comunicados con nuestra Cancillería. La Cancillería de Panamá me otorgó por la labor en esta crisis una condecoración al mérito por la labor, y lo dije en la ceremonia y lo digo aquí con ustedes. No es mi mérito, fue un trabajo conjunto de la embajada, del personal de la Cancillería, en ese momento de la señora ministra que lideraba la Cancillería y de la comunidad panameña de los dos lados. Y ahora vuelvo aquí a este manantial en Veraguas, en donde yo leía los recortes de periódico que me hacía mi madre. Y ustedes han visto, yo he estado entre el fuego, no solo en Medio Oriente, en diversas partes. He visto el fuego, he visto la ruina y he visto las cenizas. Y les digo, sigamos haciendo esto que estamos haciendo hoy. Este Panamá es el que debe ser, en donde se escuchan todas las voces de gente de diferentes profesiones, en donde hay varias historias que son importantes, porque todas las historias son importantes. Todas las voces en este país son importantes y nadie es invisible. Este Panamá, en donde la paz no es una palabra ni un conjunto de letras. En este país, nuestra forma de vivir es la paz. Muchas gracias.